Saludos amigos de los ayuntamientos. Saludos Enríquez. Saludos, saludos. Don César Cabrera. Saludo a Andrés, ¿Usted qué saludo tal? a Enrique y saludo al pueblo dominicano. ¿Usted qué tal? ¿Usted se parece a Messi? Ajá, no me diga, yo quisiera Pero con tener mucha cana. los cuartos de Messi. Ah, ok. No solamente el dinero, el talento de Messi. Porque el dinero llega a través del talento. Y es un gran ser Muchas humano. veces llega a Yo través. soy un fanático, seguidor de Argentina, pero sobre todo de Messi. Bueno, Argentina, el equipo argentino, mejor dicho, como dicen ellos, ¿no? Son los sobrevivientes, los Lázaros que se levantan y andan. Coño. Vamos a ver si los diputados y los senadores hacen lo propio del Código Penal, que a decir de algunos, de lo que se sienten aludidos por las reglas que le van a poner con el tema de las redes sociales y esas cosas, que ahora se han convertido hasta en candidatos. Yo vi una encuesta que vi que hay candidatos de esa área. Increíble. A ver si los diputados y los senadores enderezan cualquier entuerto que pueda tener ese proyecto para que el país tenga un código respetable, que defina bien claramente una política para combatir la criminalidad y los delitos en el país. A mí me preocupa algo así, los propuestos artículos, pues ya aprobados, porque realmente eso está aprobado, pero hay una lectura ahí de unos artículos, creo que el 9, 10 y 11, que se refiere al tema de las marcas jurídicas, de las personas jurídicas, que son las empresas. Entonces se está criminalizando penalmente a una empresa. Eso es un tema, un desaguisado, porque Por un hecho o algo que haya hecho un uno funcionario. que trabaje, Sí, no la empresa. eso en primer lugar tiene un tema con los medios de comunicación. Porque si me voy por ahí, porque a mí no me afecta eso, me afecta otra cosa. El tema de la personería jurídica, eso es civilmente responsable, nunca penalmente, porque es ilógico que sea penalmente responsable una marca. Pero en el caso de los medios de comunicación se da la siguiente situación. Si yo tengo un periódico y en ese periódico se vierten cosas que se convierten en delito, entonces el dueño de ese periódico va a ser demandado penalmente. Eso fue lo que te dije la última vez que discutimos Sí, el código. entonces, Que eso había que revisarlo. entonces eso tiene que revisarse, porque si no, el dueño del periódico lo primero que va a poner es una censura en su medio, Claro. que es por lo que los medios de comunicación o los periodistas, los que viven de ese negocio, tienen que abogar para que la censura no exista ni previa ni posterior, que no exista la censura, porque la democracia tiene varias patas y una de ellas es la libertad. La libertad en términos genéricos, no solamente la libertad, tú haces lo que tú quieres y no afecta al otro, sino ser libre. Usted puede decir lo que usted entienda, la ley dice si hay consecuencias, pero no te podemos amordazar antes. Y lo que han hablado de la ley mordaza no se refieren a eso. Lo que no quieren es que le prohíban estar difamando gente en las redes sociales. Entonces, el enfoque realmente importante de la censura a los medios de comunicación puede venir de ese articulado. Creo que son 3 artículos que se refieren a eso, que deben de ser revisados. He visto que el Congreso ha recibido una avalancha de propuestas. Eso siempre pasa. Eso es como cuando el Congreso llama a postularse para ser miembro de una alta corte o de la Cámara de Cuentas. Van 1000 gente y van a coger Porque 3. hay gente sin oficio que lo que cogen es a escribir cosas y patazos. Pero además los congresistas no le hacen caso a nada de eso, lamentablemente. Si el Congreso se ponen a eso. Si el Congreso se limitara a tener unos buenos redactores que no dejen pasar gazapos como esos que estamos refiriendo ahora, no haría falta que nadie esté proponiendo. Las leyes no son populares, las leyes no se elaboran en junta de vecinos. Eso no es así en ningún país del mundo. Para eso existen los congresos, pero los congresos tienen que hacerse respetar. Aquí, este Congreso nuestro se ha dado la tarea de aprobar leyes y en la propia
sesiones de aprobación, ellos mismos anuncian que eso hay que modificarlo pronto. Entonces, apruebe leyes correctas. A mí me preocupa que se ponga en vigencia el Código Penal y que eso vaya a tropezar con las sentencias no muy bien pensadas que está dando últimamente el Tribunal Constitucional. Y que entonces eso boicotee realmente la vigencia del Código. Entonces están en tiempo, los congresistas que han amenazado con que resolverán el tema antes del día 3 de agosto, de resolver esos entuertos que tiene la ley, corregir todo eso, ponerlo adecuadamente, hacerse asesorar por la gente que sabe de los temas de estructuración de una ley y salir de ese sainete, que el país tenga su código penal. Bueno, pero yo le voy a decir una cosa. Aquí han confundido a través de medios y cosas de esto social. Lo que se está conociendo es un código completo Sí. de todo, ¿verdad? Entonces se han inventado, porque es un invento, ley Mordaza. Pero ¿cuál ley Mordaza? Es una sola ley. Pero estamos hablando de un proyecto código entero. completo que abarca desde la criminalidad hasta la presentación en un medio de comunicación de un delenguado de lo que sea. Todo lo que es delito. Claro. Exacto, es un código completo, un código, oiga bien, código, no ley, código. Entonces, se han enfocado, como no tienen experiencia ni saben lo que están hablando, sino que han aprovechado esta apertura que han dado las redes sociales para estar elucubrando, inventando cosas, de que la ley Mordaza. Pues usted oye a toda la gente hablando, no, porque la Mordaza, ellos no saben lo que están hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que el código tenga artículos que hay que revisar, claro, por eso dio en un año. ¿Y qué pasó? Como dijo el presidente, que tenía toda la razón, un año. Nadie habló de eso. Oh, pero eso hace 2 meses que se viene hablando de la Mordaza y de la qué sé yo qué, que es una bulla de redes sociales. Por ahí es que han arrancado la cosa. Entonces ellos se vanaglorian y dicen que ellos fueron los que han hecho modificar y qué sé yo, que eso no es verdad. Claro que toda ley es revisable y perfectible, usted la puede perfeccionar. Ahora, tuvieron un año completo, porque es el día 3 de agosto y estamos en julio, ¿verdad? A mediados de julio. Es decir, que tuvieron tiempo para arrancar con eso en septiembre del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Después que arrancan con el cambio. Bueno, pues está bien. Entonces el Poder Ejecutivo mandó y están revisando los artículos. Ahora bien, lo que yo espero es que los legisladores no se dejen presionar de este grupo que se llaman influencers, porque se autodenominan, porque yo no sé en qué me influyen a mí, ni a mi familia. Parece que influyen al gobierno, sí. Bueno, el gobierno dice que se reunió con ellos, que yo no me hubiera reunido tampoco, porque ¿para qué? Pues ahora dicen ellos que fue en ellos que hicieron. Bueno, pero yo lo que espero que esos influencers se presenten como diputados, senadores y como presidente también para ver lo que van a sacar, que usted verá que una cosa es hablar en micrófonos y cosas, y otra cosa, hay que tener claro unas cosas en cuanto a las redes sociales. Son buenas y son malas. Se dicen verdad y se dicen mentiras. Se difama y se dice cosas buenas. Pero también las redes sociales tienen una cosa, que su alcance es un 14% de la población. Y de ese 14%, gente que escuche asuntos que tengan que ver como de política y código, es la minoría. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente en las redes sociales lo que le gusta es el morbo y el chisme. Ah, que hubo un accidente allí, que le tiran, ahí la gente, eso le gusta. No, que mataron uno allí, ahí eso va. No, que un chisme de esos faranduleros, a eso le gusta. Porque entonces el problema está y va a seguir eso en el mundo entero, porque, oigan bien, usted coge en España, están al grito con ese chantaje que hay en las redes sociales. Lo mismo sucede en los Estados Unidos y en todas partes, en Francia, eso es acabando, porque es la misma cuestión.
Como eso es sin control, que todo el mundo dice lo que quiere. Bueno, en esta ley, en este código, se le pone un poco de control, porque a mí no hay quien me diga que usted tiene que escuchar por redes sociales y que no tenga una sanción una gente con un vocabulario, con palabras obscenas, como he visto. ¿Por qué que eso, como está en cualquier aplicación móvil, tableta y cosas, le llega a un niño? Y ese niño, ¿cuál es el mensaje? O a una niña de 5, 6 o 7 años. Entonces, así no puede ser. Tiene que haber una sanción para una gente que esté haciendo, diciendo palabras obscenas, pero yo vi uno ahí que hasta se quitó un pantalón. Pero eso no puede ser, señores. También y todo. Hasta ahí, pero tenemos que cuidar la hasta ahí sociedad. hemos llegado. Tenemos que cuidar la sociedad, la descomposición que tiene la sociedad. No podemos seguir permitiendo que eso se siga así. Y yo espero que los legisladores en esa parte endurezcan esa parte, porque eso no puede ser. No le digo que usted lo censure, no diga eso, porque aquí no hay, aquí la libertad de prensa y de expresión está abierta. Aquí a nadie se le ha dicho, no hable de eso. Pero una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertinaje. Pero además hay otra cosa. En el código actual, no el que va a entrar en vigencia, está sancionado que si usted me acaba a mí, yo cojo y lo tomé. No, y las sentencias están ahí. Las sentencias están ahí. Pero eso va en el nuevo, eso, con más pelo. Eso existe. Entonces, esto han hecho porque hay una cuestión que ahí es que está el problema serio. El problema serio está en una cuestión que se llama monetización de las medios, que dan por una cuestión que se llama like. Entonces hay gente que busca like. Ahora, ¿dónde es que tenemos que ir? A lo que usted planteaba de las empresas y otros artículos que están de más, como relaciones entre parejas y cosas que hay que revisar. Yo dije aquí que son los importantes, no esa disparate de la mordaza, por eso no existe mordaza. No, aquí no hay mordaza. Mordaza es que usted no puede hablar nada. Mordaza le aplicaron aquí Balaguer, a Casimiro Castro y a Peña Gómez, usted no se recuerda. Sí, que no podían hablar. No, eso sí es mordaza. Pero esto es loco viejo, porque así hay que poner una partida de locos viejos y letrados. Cogen un micrófono a hablar de todos los disparates, que es una mordaza, porque el asunto es tener un tema. Pero eso no es mordaza, es un código completo, no es un código. Estudien el código y ustedes ven ahí lo que hay o no hay. No, ellos no lo han leído el código entero. Ni lo van a leer. Eso hay que fajarse a leerlo. Son 400 y pico de artículos. No, y después que usted lo lee, entonces desmenuzarlo. Yo dije esto no, André, hace unas cuantas semanas que estuvimos debatiendo el código, los artículos que yo entendía que había que revisar, algunos cuantos que sí. Y siempre sustentado de que el código tiene más bondades, mucho más. Yo diría que un 90-10 para darle algún grado de espacio a las transformaciones o a las revisiones. Pero el tema de las redes sociales fundamentalmente radica en lo que tú planteabas del dinero, porque lamentablemente estamos creando una sociedad o parte de la sociedad que se inscribe en ese tipo de lenguaje. Y cuando tú le presentas un programa decente, con contenidos reales, con fundamento, no le interesa, ni le interesa una parte, estoy hablando, ni le interesa aprender, sino lo que le interesa es qué están diciendo de fulano, que una gente se baje un pantalón, cosas así. Entonces eso se vuelve viral en las redes, por eso le pagan. Entonces tú ves que lo que hacen ese tipo de contenido no le interesa decir la verdad, le interesa decir cosas que le beneficien a ellos económicamente. Para cobrar. Para ellos poder cobrar, si no, no cobran. Entonces, lo que tenemos que hacer conciencia de eso somos nosotros, de saber que lo que sale en las redes sociales no necesariamente cuadra con la verdad y que tras esas declaraciones está un interés monetario detrás. Entonces, yo he visto a algunos analistas del tema de inteligencia artificial, lo he dicho aquí, que han planteado que pronto,
quizá no tan pronto como uno quisiese, pero va a llegar un momento donde la gente va a dejar de creer en esas plataformas. ¿Por qué? Porque tú ves, y ahí pasó con el escudo y la cédula, que mediante inteligencia artificial distorsionaron una verdad y la gente lo empezó a creer, porque lamentablemente nosotros no vamos a la fuente a ver. Lo tenemos en los bolsillos, no hay que ver, pero no, creemos lo que nos está diciendo fulano en unas redes sociales. Entonces lo A que veces con inteligencia artificial que no es nadie. plantean los conocedores del tema es que va a llegar un momento donde la gente no va a creer en la información que le están sirviendo desde las plataformas y van a ir al periodismo tradicional. Eso es lo que ellos plantean. Ojalá eso sea así, porque la verdad es que las redes sociales, que yo diría que es un instrumento positivo si se usa de buena fe y se usa para que personas tengan derecho a opinar, pero opinar con conocimiento de causa, porque yo he visto también en las redes que plantean un tema y veo los comentarios, caramba, y nada tiene que ver con la realidad del tema, es decir, un desconocimiento total. Entonces, las redes tienen esa desventaja o esa debilidad. Hay desconocimiento total porque hay un descontrol total. En las naciones más organizadas que nosotros y en los bloques de naciones que dominan el mundo, se está legislando alrededor del control del uso de las redes sociales. Bueno, los chinos sí tienen y un control drástico. Y básicamente de la credibilidad de los artilugios que se usan ahora, llamado inteligencia artificial, que no es más que el uso del conocimiento acumulado a favor del mercadeo. Las redes sociales, como se usan actualmente, son fuentes de que unos vivos se hagan de dinero a costa de desacreditar el otro, de desmeritar, del conocimiento, de exponer, o aquí hay gente que se dan a la tarea de retratar cadáveres en la funeraria. Para poner eso. No, y cuando ven un accidente van de una vez corriendo a tirarle fotos a ver, para subir. Para ver la desgracia, o sea, viven de esa desgracia. Y es por aquello que citaba yo la semana pasada, de que un pensador que me gustó mucho mientras estuvo en vida, habló de que ese tema que debatimos hoy es la revolución de los idiotas. Me refiero a un postulado que dejó escrito Humberto Eco. Y si no partimos de que es necesario controlar, lo que se va a dañar no somos nosotros, es la generación que viene atrás. Por eso que decía el doctor Enríquez. Sí, porque ya nosotros estamos formados. Nosotros ya estamos formados, nos pueden influenciar a los que son más débiles, pero los niños están en formación, tienen un cerebrito que se está formando ahora, que se está nutriendo de los conocimientos ahora. Y si lo que van a ver es eso que ven en páginas tan influyentes como YouTube o como otras que hay por ahí, que no filtran nada, y que ni siquiera se toman el cuidado de verificar que cuando un niño accede a una página de esa no se trata de un adulto. Y por eso, en Europa, por ejemplo, las sanciones a esas grandes corporaciones de donde arranca. Sí, de la ciencia de la información. Están fluyendo. En Estados Unidos ahora mismo hay un bloque de estados que se han asociado para tratar de ponerle freno al tema ese de la inteligencia artificial y de lo que se pone en los buscadores principales que se usan, porque están mirando la mala influencia que eso tiene en la formación de la generación que viene subiendo. Pero mire aquí recientemente hubo un joven ahí que un cabo le dio un tiro en Herrera. Pues yo vi uno con inteligencia artificial que acabó con que el coronel era haitiano, que sé yo qué es. Pero eso se ve, porque cuando es con inteligencia artificial, por ejemplo, siempre ponen 2 o 3 voces que son las mismas. Y usted se da cuenta de una vez que es un invento.
Sí, lo que pasa es ¿Entiendes? que, Bueno, Andrés, Entonces, de eso eso está sin no todo control. el mundo se da cuenta. Hay Exactamente. Hay gente que no La se gran da mayoría ciudadanos no se da creen todo cuenta. que lo que ese ven. material que le están presentando, porque a mí a veces me cuesta identificar una información si es inteligencia artificial. Por ejemplo, con la guerra. Suben muchísimos videos con inteligencia artificial Ah, sí. que uno porque conoce, dice, no, eso no es real, esto es real. Pero el que está recibiendo la información y no tiene conocimiento para poder diferenciar de uno al otro, está creyendo todo lo que le presenta. Y ahí es que está el peligro de la inteligencia Bueno, Usted sabe lo que artificial. están haciendo los grandes medios internacionales de comunicación, que ya tienen un consejo de juristas para filtrar lo que se va a poner en los medios. claro. Claro, Y por de la expertos en demanda. informática, que detectan ese tipo de Claro. gazapo. No, no, es que Eh, esas pa- grandes cadenas no no, no y por suben eso usted cosas ve así. que los medios responsables no dan primicia. No suben eso así. Pero fíjese, Eso de que última hora, no, hombre, no, 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 eso no. No, ellos van a la Eso hay fuente. que validar la información antes. pero mire ¿Y una qué cosa. valida una cosa de esa que se llaman influencers Pero es que No, valida, no. lo que hace es distorsionarla, si es posible. o crea una fantasía Sí, también? para crear lo que dice Andrés, like, los views, Para y cobrar. para Atrás de Vamos cobrar. a decirlo claro, es para cobrar. Claro, porque detrás de eso no es gratis. Pero hay gente Eso que no es vive de gratis. eso, que se han dedicado Pero no a es que eso. viven. Yo conozco gente que están facturando cientos de miles de dólares. Oye, eso. Cientos de miles. Bueno, hay un influencer ahí que dice que está recibiendo millones de dólares. Eso no Pero son los mire, en centavos. muchos países avanzados se está regulando de que no para los jóvenes hasta 16 años. Que, No sé cómo lo van. que No, en no las tengan escuelas, en acceso. las escuelas no están permitiendo ya hasta cierta edad el uso de No, aparatos eléctricos, claro, electrónicos. porque que no, así no se puede. Pero bueno, el código también tiene nuevos artículos que no existen en la actual. Porque la actual es del 1884. Por ejemplo, el tema del sicariato, el tema de los menores, de los abusadores menores. Todo eso está contenido en el nuevo código. El ácido del diablo. Eso no existía. Y la pena sobre pena, que eso es ¿Tú entiendes? importantísimo. Eso de ácido del diablo, eso tiene como algunos 30 años o 40 que eso no existía. Entonces, Y son, toca temas de tránsito. son como Sí. 70 artículos que son nuevos, que suceden en la vida actual que antes no existían. Por ejemplo, en el 1884 había lavado de activos. No, evidentemente no. Pero No ahora había eso. existen varias leyes. Está bien, pero le estoy poniendo el ejemplo de que en el No, eso no. 1884 Sí, no había lavado de activos. Porque ni sí, activo lo, había. sí, sí lo Exacto. había, nadie se daba cuenta. Ni eso de que No, que ni terrorismo, activo había. ni terrorismo. Tampoco. Ahora hay una ley de lavado de activos y terrorismo. Pero es para que usted vea que las leyes hay que irla adecuando Pero claro de que acuerdo a los tiempos cambian, según van las cosas. la metodología criminalista Por cambia. ejemplo, aquí tenemos una ley que se aprobó en el 2001, que es la de seguridad social. Y esa ley, la propia ley manda que cada 10 años se revise. Y no se ha Ya revisado. estamos en el 26, es decir, tiene 25 años, no se ha podido revisar. Y no se ha podido revisar. Para adecuarla a los tiempos. Por eso usted ve conflicto entre las clínicas, Porque ARS. las leyes son dinámicas, las Claro, leyes no son hay estáticas. que irla cambiando. Todas las leyes Revisando. se evacúan y se da un tiempo para ver si funciona, porque el legislador le entiende en un momento dado, bueno, esto va a funcionar, pero en la práctica no sale con la intención que tenía el legislador. Entonces eso hay que revisarlo. Mire, Y es así. por eso en el derecho anglosajón no existen tantas leyes. Porque para el aparato judicial en el derecho anglosajón lo que importan son las cosas que se dan en la sociedad, que dañan la sociedad. Entonces el juez actúa en función de la protección a la sociedad y Sí. toma decisiones y condena o no condena.
Claro que tiene que haber pruebas, tiene que haber Claro, hay un, porque el juez hay un es el proceso, intermediario. hay un proceso, pero ellos no se dedican tanto a crear una codificación del delito, porque el delito, como dice el doctor Enrique, hubo una época en que no existió ese delito y que ahora existe. Lo que sí siempre ha existido es el daño a la sociedad por el comportamiento de algunos miembros de la sociedad. Sí, Sí. Entonces, el juez mide en función del daño que le causa a la sociedad El tiempo. el comportamiento de un miembro de esa sociedad. Por ejemplo, ahora, el tema que está causando la irresponsabilidad en el manejo de las redes sociales, a nivel bajo y a nivel macro, en la formación de la sociedad. Eso ya es materia de discusión en los países que van delante. Por ejemplo, usted ve que en los países donde se gobierna con mano dura, China, verbigracia, no, ahí no entran. ahí es, bueno, ahí lo que existe es una especie de intranet nacional, Sí, que es hacia adentro, todo lo que se maneja ahí se controla ahí. controlar. En el caso de las democracias liberales, que están en Occidente, entre las que estamos nosotros, entonces lo que se está propugnando es por leyes, normas generales que le pongan límite a la influencia de estas nuevas tecnologías. Pero básicamente en la protección del grupo social que viene subiendo, es decir, la juventud, la nueva generación, los niños. Los niños. Hay que protegerlo porque cuando usted entra a esas redes sociales y usted encuentra toda esa barbaridad que usted ve, eso es solamente la punta del iceberg, porque hay lo que se llama un internet profundo, en las páginas oscuras, En la dark web. en las páginas oscuras, que que ahí que el que se pone a navegar llega. Entonces, cualquier adolescente o preadolescente con curiosidad y con una tableta o una laptop, no, que sabe más que cualquier gran. penetra ahí, ¿qué es lo que va a encontrar? Ah, De ahí sale delincuente. claro, tú sabes lo que es lamentable, Andrés. Muy lamentable que uno tenga que decir esto. Pero que la clase política en todo el mundo está utilizando las redes sociales para hablar mentiras. Entonces es el ejemplo que están creando. Sus verdades basadas en falsedades. Entonces es un ejemplo, primero mal orientando a sus seguidores porque quieren orientarlo en función de sus verdades, aunque sean mentiras. Y eso se ha ido copiando y más a menudo usted ve candidatos presidenciales en diferentes países utilizando las redes como un instrumento para hablar mentiras. Entonces, si los políticos, que son los que están llamados a gobernarnos, empiezan a utilizar esa plataforma para beneficio personal, aunque sea hablando todas las mentiras del mundo a través de ella, entonces, ¿qué tú le dejas a los otros? En Estados Unidos surgió un movimiento hace unos años que postulaba y postura y hoy día dirige que las verdades no son, que lo que existen son los hechos alternativos. Sí. Y entonces la verdad es la que a ti te conviene. Exacto. Pero tú no puedes formar una sociedad en base a esos valores. Ahí voy. Cuando tú como candidato, un discurso, promete esto, promete lo otro, que quizás no se pueda realizar, pero eso es otra cosa. Usted, teniendo conocimiento de casa, hablar mentira cada vez que usa las redes sociales. Pero mira otra cosa que sale ahí. Usted ve una gente. Y hay gente que a su mentira le llama verdad. Sí. Con una indumentaria de médico, vestido como médico, dando recetas. Pero muchas veces son de otros países, que uno ni sabe de dónde son. Entonces, ¿dónde está el ganchito? Ponme de qué país tú me estás viendo para que monetizar. Sí. Pero ahí hablan, enciendo disparate y todo, el que se lleva de eso se pone loco. O sale una vieja de un campo de no se sabe de dónde, que usen esto. No. Señores, pero... Lo que son buenos sí, porque a veces hay personajes médicos que sí realmente orientan a la población. Si tú localizas a esos buenos orientadores,
realmente te ayudan. Ahora tú tienes que saber ubicarlo. Eso hay un descontrol tan grande que la misma aplicación, la ChatGPT, tira muchísimas mentiras. Porque aquí la probamos para ver y tiró una serie de entre verdades y mentiras. Digo, no, eso no es así, eso hay que corregirlo porque eso es así, ¿no? Entonces, le dijimos a la misma ChatGPT, no es así que hay que corregirlo, entonces lo corrigieron. Por eso que en Es lo que le digo, que te cogen Porque ella lo que hace es coger eso, informaciones que están en el las aire. redes. Ella coge informaciones que están en las redes. Entonces, la gente, lo que hay que orientar a la gente, es como yo he dicho, usted puede ver las redes sociales, pero cada contenido que usted tiene que analizar. Claro. Esto puede ser verdad, esto me huele a falsedad. Sí. Esto es esto. El sentido no común que uno tiene, para eso uno tiene el sentido común de la cosa. Pero hay gente Entonces, que no usted tiene, no me puede decir a mí que tú curaste algo que yo sé que no se ha curado, usted lo va a curar con este remedio. Porque si fuese así, usted va a un laboratorio farmacéutico y le van a dar millones de dólares para poder implementar su receta. A propósito de la pandemia del año 2019-2020 que azotó el mundo, tomó cuerpo eso de la gente usando de manera irresponsable las redes sociales, presidentes incluidos, y eso le costó muchos muertos al mundo. Todavía existe ese movimiento antivacuna a nivel general. Que se ha profundizado en Estados Unidos. No, tienen el ministro de Salud, en contra de la vacuna, el jefe del movimiento antivacuna. Entonces, ¿cuántos muertos le costó al mundo ese movimiento? Usted lo encuentra aquí. Claro, aquí usted encuentra muchísima gente que usted le pregunta, eso mató gente. No, eso hizo que mucha gente muriera porque no se quiso vacunar. Y entonces, la vacuna salvan vidas. ¿Qué tú desmientes eso? Ahora hay movimientos que no solamente la vacuna, que se opusieron a ponerse con la pandemia. Todo tipo de vacunas. Ahora hay un movimiento que dice que no hay que vacunar a los niños. No. Y por eso ahora hay un brote de sarampión y de polio en Estados Unidos, cosas que no existían. Dejó de existir. Sí, entonces, ahora hay brotes porque hay gente que se llevan de esos médicos que le están diciendo algo que tú tienes que entender que no es verdad, porque si pones el anti después de la vacuna y ves los resultados, tú sabes que funcionó. No hay que ser un genio para eso. No hay que buscar los datos. Y ahí está la historia. Lo que pasa es que a esas páginas, esos buscadores, esas redes, tiene acceso cualquiera. Es gratis. Bueno, aparentemente gratis. Gratis es para el que lo ve y se maleduca con eso. Sí. Pero el que está diciendo la mentira que sabe que está buscando su dinero. Está buscando su dinero. Y los hay también que son fanáticos. Sí. Porque también hay de eso. Hay de todo. En el panazo político hay gente que, como ahora se han puesto a mezclar la política con los movimientos religiosos, entonces también te quieren incluir los dogmas religiosos en el tema de la formación científica. Y eso no congenia. Usted tiene fe, usted es creyente, eso ayuda al alma y al espíritu. Pero no diga, en nombre de la fe, que para curarse el COVID se dé un trago de cloro. No. Bueno, eso o nos olvidamos que un alto dirigente mundial propuso que había que beberse una cosa para curarse. Los médicos bajaron la cabeza. Los que estaban presentes ahí bajaron la cabeza. Bueno, pero el caso es que aquí yo espero que los legisladores no se dejen presionar con estas propuestas. Bueno, que han llevado muchísimas propuestas, que la lean, a ver cuál, quizás hay algunas que se pueden ponderar en que tienen lógica, pero hay otras que yo me imagino. Mire, en el caso ese de la penalización a los galenos, eso lo tienen que resolver. Esa fue de la que porque los médicos salvan vidas. Sí, los médicos no se dedican a matar gente. El que se dedica a matar gente tiene otra profesión. Nadie quiere que se le muera un paciente. Un médico, usted que es médico de profesión lo sabe, no solamente por aquello del juramento, eso es una vocación.
Entonces, cuando usted está ante un dilema, lo decíamos aquí la semana pasada, en un quirófano, de o salvar la vida del paciente que tengo ahí o evitar que a mí Me demanden. me demanden No, pero y me canten 20 años y una penalización civil, ¿qué hago? no, porque oiga Me quiero yo. oiga cuál es el problema, que si eso se deja así. Ningún médico va a operar a nadie, porque entonces familiares vivos, porque hay familiares que son vivos. Sí. De una vez, hasta quedando bien, se ¿O inventan, será que tendrán que poner a se los inventan una familiares cosa y entonces que los familiares, a firmar antes de operar? no, porque a todo el mundo lo ponen a firmar. Sí, pero A todo el que operan lo Pero ponen que a ya firmar. la ley recoge algo en ese la sentido. ley tiene que proteger Pero es que al no, galeno. es No, que así no hay no que puede ser. endurecerla como lo han hecho. Así Yo no creo puede que ser, ahí es que se le fue la mano, igual que el asunto del matrimonio, la violación matrimonial, eso ¿y qué es eso? también se le fue la mano. Pero eso es lo Eso que no va, ocurre, y si ocurre, eso es lo que va a fomentar una Los feminicidios no, provoca y eso, los sí. divorcios. No, los divorcios. y el feminicidio, Aquí va a haber divorcio, eso no tiene porque se origina También. ahí. Se origina ahí, las rupturas violentas entre parejas se originan ahí, en la casa. Pero los feminicidios aquí se han dado más después que se aprobó esa ley de la mujer, Eso es verdad. para que estemos claros. Eso hay que revisarlo. Pero lo que lo que planteamos es eso, que lo que existe, si uno lo compara con lo que existe después y pone en una balanza, uno ve que el que estaba era mejor. Mire, este año van ¿qué 50 ya, mujeres muy. Una salvajada. Sí. Una salvajada. 50, y estamos en junio. Pero ese artículo hay que revisar. Vamos a una pausa. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Parece que se están moviendo fichas en el frente europeo y ucraniano, porque ahora resulta que el presidente Zelensky es el principal consejero de Europa y de la OTAN en materia de nuevas tecnologías militares. Ahora él es un consultor de eso, ahora le piden consejo. Incluso el presidente norteamericano dijo que le iba a dar patente para que él creara su propio misiles antiaéreo. Pero más lejos, Andrés, perdón. Trump le pide a Zelensky que si él está dispuesto a ir a Moscú a firmar un acuerdo de paz, y él dice, ahora mismo es muy peligroso ir a Moscú con todos estos drones que están volando encima de Moscú. Le dice Zelensky a Trump. Si vamos culo tranca, puto. No, pero oye la respuesta de él. Sí, porque ellos se han, como dice Andrés, se han hecho unos profesionales en ese tema. La dinámica de la guerra ha cambiado, sí. Y ahora Ucrania le ha llevado la guerra a la población rusa, sí. Que no necesariamente al dictador, sino a la población que está sintiendo en carne propia una guerra que ellos le dieron la espalda, desde el punto de vista que querían que eso no existía, que esa era la llamada operación especial contra los neonazis de Ucrania. Pero, oiga esos 7 días se han extendido. No, ya Crimea, que eso está destruido, eso lo tiene, no hay gasolina, no hay nada, ya es Ucrania que está
que eso se lo había anexado Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen que Putin está brincando de no se sabe dónde está, las oficinas ni nada de eso, No, y está- que le están hablando mentiras. Inclusive hubo un soldado ruso que salió ahí hablando, que él quiere hablar con Putin para explicarle cómo es que están tratando a los soldados en el frente, que lo maltratan, le hablan mal, le dan golpes, le rebajan el salario y de todo, porque es obligado que hay que ir a pelear. Entonces, ¿qué ha hecho Ucrania? Bueno. Los ucranianos son inteligentes. Mire, han hecho tres cosas fundamentales. Primero, el desarrollo de los drones. Segundo, robot, Soldados robots. soldados robots, sí, que tiran tiros. Y drones por tierra, que van con ametralladores y con carga explosiva. Por tierra. Tiene- Como unos tanquecitos Sí. así chiquitos. Tienen marinos ahora, tienen unas Por lanchas. abajo el agua. Sí, Tienen- pero es tienen que unas lanchas. el Tienen que- loco a los rusos. Sí. El loco. que ha Y toda estudiado- la refinería, el ataque selectivo a refinería. Fíjese que lo que hace Putin es darle a puntos civiles, sí. matando gente. El que le da un vistazo a lo largo de la historia, las guerras en la historia, tú ves ejércitos pequeños, ¿no verdad? Y podemos extrapolar eso a República Dominicana. Ejércitos pequeños con poco armamento, Poca capacidad de fuego. poca capacidad De fuego. así de se dice. fuego, Sí. enfrentar ejércitos numerosos con una capacidad de fuego amplia, pero han sido derrotados por esos pequeños ejércitos. ¿Por qué? Porque todo en la historia juega también el sentimiento. Eso que dice Andrés, esos soldados no están peleando con el mismo sentimiento que están peleando los ucranianos, que están peleando por su territorio. Esto no. Estos son mercenarios. Rusia está lo- peleando con mercenarios. lo Sí, de pusieron Colombia y de todas a partes, a eso. Entonces, contratando gente. esta guerra, en vez de demostrar que Rusia era una gran potencia, lo que ha demostrado es lo contrario. Y Es no- que Rusia es muy vulnerable y que probablemente cuando termine esta guerra, Rusia va a quedar muy mal parada. Y en nombre de eso es que esta semana estuvo en Kiev la representante de la Unión Europea firmando con Ucrania, con su presidente, un acuerdo en el que Ucrania va a asesorar a la UE y también a la OTAN. Fíjense bien que la conferencia esa que celebró la OTAN en Hungría, en Turquía, la semana pasada, el invitado de lujo era Zelensky. Zelensky. Yo creo que a Zelensky van a haber que hacerle una estatua en Ucrania porque un comediante pasar a presidente en tiempos de guerra y actuar como ha actuado Zelensky. Lo respetan mucho a nivel global y por eso lo sientan en esas cumbres. Parece que lo van a integrar de manera acelerada también a la Unión Europea. Cosa que no quería Rusia. Bueno, Bueno, pero es lo que yo digo. Rusia no puede ya querer Rusia eso. no está en condiciones de exigir. Y a la OTAN, Está. quien se ha estado oponiendo a que lo integren es Estados Unidos. Sobre todo después que llegó el actual presidente que tiene su simpatía con el presidente ruso. Eso no lo oculta nadie ni él lo Que no desmiente. se sabe, como tú decías ahorita, dónde está porque tiene miedo. Que Pero dicen ahora- que Pero ahora, lo quieren No, asesinar. los iraníes publicaron una lista con varios, Marcos Rubio, Benjamín No, pero ahí no Netanyahu, estaba, Peter Seth. ahí no estaba el Trump, ruso, ahí no todo, estaba, estaban todos. Putin no estaba en esa lista. No, pero eran como 8 o 9. Pero es una guerra que ellos lo psicológica. publicaron que son objetivos Esos militares. esos son guerras El psicológicas. propio- No, si ellos pueden, lo hacen. el Pero propio... eso es más psicológico porque ellos no, No, no pueden. es psicológico, no. bueno, no, que- ellos capacidad, tienen a que gente en todas partes, no te pierdas. que no se dejen alcanzar. Ah, pero no hay Eh, capacidades para llegar. Oye, tienen a gente que tú no lo conoces, pago donde quiera. Los agentes Pero durmientes. eso es así. El Masad tiene más. Sí. No, Hay está bien, información. pero no es así, es que El asunto es tienen que que, cuidarse. el asunto no, es eso sí. que en la No, conferencia que vayan esa- y den el pecho. en la conferencia de la OTAN, hablando del presidente Zelensky, el propio señor Trump dijo que ya
el que tenía cara de perdedor era Putin. Porque Porque dijo en la Casa Blanca que Sí. Zelensky no tenía cartas, que no tenía carta y que que era un no perdedor. tenía nada, que era un Era un perdedor. perdedor y lo insultó. Mira cómo ha salido. el Esta perdedor. vez el presidente Zelensky, que ha sido paciente, un Muy estadista, paciente. ha salido un estadista, ha aguantado todas estas humillaciones, no solamente de Trump, porque a los propios europeos tuvo que imponerle la realidad. Sí. Los europeos tampoco creían que esa era su guerra, No. hasta que vieron que dejaron de recibir gas y petróleo de Rusia. Entonces entendieron que esa era su guerra, y cuando Putin empezó a dejar caer de vez en cuando un droncito, un misilito, un por paisito un lado. de eso, y que va a invadir a este o aquel, a los países, Pero, a los Balcanes. Ha perdido fuerza, ese argumento, esa amenaza ha perdido mucha fuerza. Sí, pero es por la resiliencia de Ucrania y de su presidente y de Claro. su ejército. El ejército ucraniano ya no es un ejército regular, es un ejército tecnocrático que está dedicado a una resistencia con la tecnología, que se han superado, que saben más de armas o de instrumentos no tripulados de guerra, que son los drones, saben más que los norteamericanos. Y le pasaron por mucho a los rusos, lo dejaron mirando. Sí. Claro, pues es que no conocer. Nosotros aquí en La esta necesidad lo hizo mesa, aprender. sí, pero aquí decíamos que inteligentes. hay que conocer la historia de Ucrania. Ucrania no es que era como pensaba Putin, que iba a tierra arrasada en cuestión de semanas, porque la historia está ahí de esa gente. Esa gente son gente que pelean, están dispuestos a pelear y se la han jugado en toda la historia. Cuando en aquel febrero que fue la invasión, se anunció eso, el presidente Biden advirtió que Putin estaba listo para invadir en las próximas horas Ucrania, y así pasó. Sí. Aquí hicimos un análisis, no recuerdo si usted estaba, en la que nosotros dijimos que era Ucrania. Sí, Dijimos aquí lo hicimos. que no era un paisito de eso de 2 millones de habitantes que hay en Europa. Pero No esa era- gente tiene una tradición de pelea, de guerra, que no es fácil, no son cobardes. No, y recursos. No. Recursos. cobarde. O sea, recursos. Pero hace años, muchos años, que Ucrania era que fabricaba tractores y de todo. Pero claro, Sí. lo que pasa es que la dejaron sin armas nucleares, porque ellos No, se dieron por eso todo. El acuerdo ahí. Por eso en el acuerdo ellos se dieron Dieron todo, que fue un error. Ucrania, bueno, porque se estaba desintegrando una nación para Sí. crear otra. Pero Ucrania era, en la época de la Unión Soviética, la fábrica metalmecánica de la Unión Soviética y el granero alimentario de la Unión Soviética. Claro. De Europa. Y fue el que le presentó la resistencia más brava A Hitler. a los nazis. A los nazis no Fue así. pudieron pasar por ahí. Y fue la inteligencia ucraniana la que dio el primer fruto del desarrollo de la potencia nuclear en la llamada Unión Soviética también. Por eso las plantas nucleares principales Están están en territorio ucranio. Pero hay otra cosa, que hay una confusión que Putin ha querido manipular, que son neonazis. En realidad, cuando usted coge la historia del pueblo ucraniano, son más judíos que alemanes. Sí, pero son los que combatieron a Hitler, Judíos. además. Sí, fue lo que Son judíos. siempre se ha caracterizado por la valentía del pueblo ucraniano. Entonces creo que Putin subestimó esa trayectoria de valentía que tiene el pueblo Lo que él no ucraniano. pensaba nunca que iban a llegar a Moscú. No, pero él no pensó que iban a durar una semana. Vamos a estar claros. Y eso de esos drones en Moscú explotando, eso es terrible. Y hay que decir que Ucrania ha resistido esto, no obstante la posición que ha asumido Estados Unidos en los últimos el último año y medio, bueno, año y que medio. es totalmente hostil. En Rusia están importando gasolina. Sí. Bueno, ahora di que lo van a sancionar de nuevo. Están como los chavistas, Sí, importando gasolina. que no tienen ni gasolina. Sí, los chavistas. Esa es otra. En Ay. Venezuela eso va Ahí hay un de problema. mal en peor. Ahí puede eso es un pasar que en tema. la próxima Ahí horas me dijo una periodista que fueron de aquí, de la Cancillería, que hizo un vuelo allá. Y me dijo digo, ¿y cómo tuviste eso allá? No, dice, no. El mal olor que hay ahí a muerto, eso no tiene nombre, a descomposición de cadáver.
ahí puede pasar, Una cosa terrible. puede pasar que en las próximas Una horas epidemia. nos enteremos que la lideresa venezolana aparezca dando un discurso en territorio venezolano, porque esa es otra. El gobierno norteamericano No ha quiere bloqueado el Ah, regreso bloqueado, de pero esta ¿y mujer. qué hacer? Y- Porque en contra de los americanos ella no va a tener, Bueno, no va a tener movilidad Eh, segura. ya vi que ella está mirando a otro punto de apoyo, porque cuando tú ves lo que acaban de hacer ahora, repitiendo el mismo libreto, los chavistas, de buscar aliados, de que en la Asamblea Nacional del 2015, de que para hacer un diálogo, Ujú. ignorando el movimiento que ganó las elecciones en el año 24, va a ser 2 años ahora, como una burla, que podemos hacer lo mismo que se hacía Pero desde siempre. tuviste el estratega militar más importante del hemisferio abrazando a Cabello. No te lleves de eso porque con Noriega Está bien, estaban pero, ellos pero esos son de amor y señales, mira esos cómo no son Sí, señales lo claras, que me Andrés, preocupa, no son señales César, lo que me claras. preocupa es la repetición del libreto, de relajar a todo el mundo, Ajá. un falso diálogo Lo mismo. para enroscarse más. Y lo están permitiendo. Entonces, por eso es que te digo que no dudemos ver en las próximas horas que la lideresa Llega a venezolana Venezuela. va a llegar. Ella va a llegar aunque no llegue con padrino. Ella ya... Sin padrino es difícil Eh, llegar, ¿eh? A no. menos que ella no esté dispuesta a que se haga una Llega, revolución. No es difícil. Yo que creo que ella ha sido muy prudente Llega. porque ha Más dado, en ha estos dado- momentos. ha dado oportunidad a Estados Unidos a que revise esa actitud que ha asumido. Pero ella también se ha dado cuenta que ahí lo que se ha montado es un mercado, un free market, como dicen los norteamericanos, de quién da más o quién da menos por un producto. Eso es Robándose ayuda. Pero eso es lo mire, que está pasando. oiga lo que pasa. Porque ellos actúan, lo de ese siglo XXI, la nuevo socialismo, igual en todo. Por ejemplo, en Cuba, aprobaron de que abrir la apertura a la industria privada y la que se yo mentira. qué. Nadie va. ¿Usted sabe por qué? Yo te dije a ti Porque, que no había, la no, confianza es lo primero que tenían que restablecer. porque ellos lo han abierto en otras ocasiones. Ya van 9 veces con esto. Pero ¿qué pasa? Usted va como empresario a invertir allá y de una vez ellos cambian las reglas Pero es lo que te le digo, cogen todo. que mientras de ese régimen Entonces nadie va a ser quiere muy ir difícil. a perder. No, Muy difícil que los inversores vayan a confiarle en un régimen que no ha hoy sido día- confiable hoy día durante 50 las años. inversiones se 60. hacen sobre la base de confianza y credibilidad. Claro. Veremos cómo evoluciona el tema político de Venezuela cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.